¡Alto! No te muevas. Twilight. ¿Twilight? Estoy seguro de que he escuchado ese nombre. Claro, ahora lo recuerdo. Yo he visto esta película antes, pero nunca me causó tendencias asesinas. Quizás si trato de recordarla mejor. Twilight, una historia llena de intriga, suspenso e incluso romance. Una película americana que realmente pensé que había sido olvidada, pero resulta que no es así. Dirigida en 1998 por Robert Benton, Twilight sigue las desventuras de Harry Ross, actuado por Paul Newman, un policía retirado trabajando ahora como detective privado de dos famosos actores casados, Jack Ames, actuado por Gene Hackman, y Catherine Ames, por Susan Sarandon. Cuando Jack le pide a Harry entregar un dinero de chantaje, las cosas se ponen feas al ocurrir una serie de asesinatos que parecen estar tratando de ocultar la verdad de un pasado que los Ames no quieren recordar. Entre todo este embrollo, también el exoficial Raymond Hope, James Garner, trata de ayudar a Harry a resolver el caso. Esta película es del género film noir, conocido como cine negro aquí en Latinoamérica. Quizás el problema es que esta película fue hecha en los 90s y por lo tanto está muy lejana al auge de las producciones de su categoría. Pero si en realidad quiero llegar al fondo de esto, primero hay que conocer bien el género y su historia. En 1939, después de la Gran Depresión de los años 20, el cine se convirtió en un negocio espectacularmente exitoso, llegando a existir en América incluso más cines que bancos. Durante este boom, el señor Adolf Zukor perfeccionó un sistema que por muchos años aseguró una ganancia para los estudios de Hollywood sin miedo a pérdida. El método se llamaba block booking, que consistía en obligar a los cines a comprar películas a los estudios por bloques. Dichos bloques tenían sus películas más taquilleras, pero al mismo tiempo contenían una gran mayoría de películas B con menor presupuesto y por supuesto menos deseables. Como los cines tenían que comprar el bloque completo, los estudios aseguraban así una ganancia sin importar lo barata que haya sido la película. Y así fue como nacieron los géneros alternativos, las películas del oeste, sci-fi y por supuesto las novelas del crimen pulp, lo cual sería la base para el género del cine negro.
Como a los estudios no les interesaba de qué tratara la película, siempre y cuando usaran un presupuesto bajo, muchos directores tuvieron la oportunidad de experimentar nuevos métodos y estilos. La iluminación baja con abundancia de sombras está basada principalmente en el expresionismo alemán, venido de artistas escapando de la Segunda Guerra Mundial, la cual, después de concluir, trajo a muchos nuevos cinematógrafos que habían mejorado sus técnicas haciendo documentales sobre la guerra misma. Pero al mismo tiempo estaban lidiando con historias de violencia y sexo, lo cual no podían mostrar explícitamente en esos tiempos, así que debían ponerse creativos. Quizás mostrar la acción en las sombras. Todos estos factores llevaron a la creación de lo que hoy conocemos como film noir, o cine negro, con películas como Stranger on the Third Floor o The Big Combo, generalmente historias de detectives o personas normales que por azares del destino, o por una fe fatal, se metían en medio de una serie de crímenes o asesinatos. Pero el género es más que solo estilo, también tiene substancia. Uno pensaría que el problema radica en el hecho de que en la superficie, Twilight no tiene nada de película de cine negro, pero si la observamos más de cerca notaremos varios puntos clave representativos del género. No solo porque la película sea a color significa que no use los mismos temas y estilos. La característica más obvia es la historia. Aunque se centra en personajes de la tercera edad, se trata de una historia de crimen en la que está involucrado un detective privado. Un misterio de asesinato con interesantes giros en la trama. Harry Ross es el típico detective hard-boiled, necio y siempre queriendo llegar hasta el fondo del asunto. Back door was open, so I let myself in. Catherine es la femme fatale. A pesar de estar casada, forma una parte importantísima de la historia, al igual que en muchos otros filmes del mismo tipo. What's your ration for the day? 7. 8 yesterday, 6 tomorrow. How many so far? 12. Including this one? Oh no, this one doesn't count. If you don't light it yourself, it's free. Jack, el esposo celoso y quizás posible culpable. Raymond, el policía que parece ayudar mucho a Harry en su caso, quizás demasiado. You lose a woman like Catherine and a whole lot of money in the same week, you can begin to feel sorry for yourself. I can see how you might. Never having had either. Y por último está Reese Witherspoon. Ella sale desnuda. ¿Por qué razones? Ah, sí, y también le dispara a Harry Ross donde no da la luz del sol. Hasta a mí me dolió pensarlo. Además, la iluminación manipula la emoción de las escenas más de lo normal, tal como lo harían las películas clásicas del cine negro. Abundan las sombras y el contraste entre las mismas y la luz. De hecho, esta película es prácticamente cine negro de libro de texto, letra por letra. The one thing that you can count on if you're a private investigator is that anytime a client says, you don't need to carry a gun, that's when you ought to bring two. A ver, Santito, la verdad es que le he estado dando demasiadas vueltas a este asunto y se me está acabando la paciencia. Así que ¿por qué no mejor cantas, palomita? Pero si yo solo pasaba por el vecindario. Bueno, estaba esperando que tú tuvieras las respuestas. Así que mejor dime, ¿cuál es el problema con esta película? Bueno, no lo sé. ¿Acaso no has considerado la trama? ¿La trama? ¡Por supuesto! Espera un segundo. No puede ser eso. Recuerdo bien que la trama se mantuvo sólida y con suficiente suspenso por la duración entera de la película. El giro inesperado al final, aunque un tanto predecible, no arruinó para nada la experiencia de ver a Harry resolver el misterio paso por paso. Es un poco genérica, sí. De hecho, es bastante genérica. Pero no es nada que lo convierta en la peor del mundo. Por cierto, no sé si decir si el título es brillante o muy poco sutil, ya que obviamente se refiere a la etapa de la vida en que se encuentran estos personajes, pero igualmente refleja la situación de sus actores. Gene Hackman, Susan Sarandon y Paul Newman nos demuestran su experiencia gracias a su edad avanzada, denotando cómo la han ido ganando con el paso de los años. Como dice la gente de antaño, esos sí son actores de verdad. Maybe. Verna, I never knew you cared. Just checking. That's fair.
De vuelta al comienzo. Al final no me ayudaste para nada, Santo. Típico de ti. Pero si ni siquiera te conozco. Sí, como sea. Ya puedes irte, pero te voy a estar vigilando. Pero yo sigo atado. ¡Hey! Tengo que tomar mis pastillas. Bueno, eso es todo lo que recuerdo de Twilight. Aunque no es para nada una obra maestra, definitivamente la considero una digna oda al cine negro. Y así revisé la película de pies a cabeza una y otra vez. No comprendía cómo podría haber causado tal atrocidad. Entonces, la respuesta me golpeó tan fuerte como si Televisa hubiera hecho una aplicación con el Chavo del 8 como bebé. Me di cuenta que estuve viendo la película equivocada todo este tiempo. Claramente, Betoida estaba hablando de algo completamente distinto. Una película tan pútrida y denigrante que cualquier persona que la vea terminaría con un ataque de locura. Pero, ¿quién podría hacer eso? ¿Quién? ¿Quién sería el sujeto detrás de este infame crimen? ¿El Crystal Pepsi Light Boy? ¿El Santo? ¿Qué? ¿Un espanto? ¿O quizás donde sea su morro? Nah, él no tiene madera para eso. Las opciones eran muchas y el tiempo se me agotaba. De pronto, una idea me golpeó como Mike Tyson en el último nivel de Punch-Out. La evidencia. Un dibujo mal hecho en Paint. Y esta incluye a la persona que he estado buscando todo este tiempo. ¿A qué fuiste tú, crítico específico? Nadie más que tú pudo haber cometido un crimen tan vil. No, te equivocas. Yo no fui, lo juro. Guárdalo para el juez, camarada. Además, ¿por qué creería yo que tú no puedes matarlo? Soy un dibujo mal hecho en Paint. No puedo mover mis dedos. Bueno, supongo que eso tiene sentido. No puedo discutir realmente con esa lógica. Pero, si no fuiste tú, ¿entonces quién? ¿Betoida? ¿Pero qué fuiste? Por última vez que no soy mujer, pedazo de idiota, soy Betoid. Pues claro, la dama perfecta para el crimen perfecto. Harta de la fama de tu compinche, decidiste eliminarlo de una vez por todas. ¿No es así? ¿Qué fama? Pero si no tenía más que 2 suscriptores y uno de ellos era su otro canal. Pero ya no importa, en efecto, yo maté al Retard Gamer. ¿Tienes idea de cuántas veces me hizo ver esta estúpida película? ¡Cientos! No, que digo cientos, miles. Ahora cada que alguien dice esa palabra termino asesinándolo a sangre fría porque el nombre de la película me saca de quicio. Ok, mejor no nos agitemos, Betoida. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una película llamada Twilight que es muchísimo mejor que esta? ¡Que soy Betoid! Además ya te dije que no digas esa palabra. ¡Ah! ¿Tú? Pero... ¿cómo? La magia del Paint. ¡Wow! ¡Wow! Finalmente en casa. Vaya, qué día he tenido. Películas, intriga, misterio, romance. ¡Que no soy mujer! Y un crimen por fin resuelto. Un día más en la intrincada vida del renegado, Dick Privado. Y aún así, me he quedado con varias preguntas. ¿Cómo puede una película volver a alguien un asesino? ¿Algún día encontraré el taco perfecto? La gente viendo este video no estará harta de tanto monólogo. Quizás nunca sepa las respuestas, pero por ahora el caso de mi amigo el retardo está finalmente cerrado. Y solo me queda una cosa por decir. El otro Twilight es un asco de película. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides hacer clic en el botón de suscribir. O también puedes seguirme en mi página de Facebook. ¿Quieres ver más Film Renegado? Aquí hay un par de recomendaciones para empezar. Nos vemos pronto.
Recuerden que estaré todo el fin de semana en el Festival Pixelatl. Salúdenme si pasan por ahí.